Vamos a hablar de las amígdalas o popularmente mal llamadas glándulas, estas de acá que son la primera línea de defensa para detener esos microbios, microorganismos, virus, pero a veces se inflaman, se enferman de manera recurrente. Y ahí la pregunta es, ¿sería mejor hacer una extracción de ellas o cómo puedo controlar estas infecciones recurrentes? La otorrinolaringóloga, la doctora Adriana Vega, nos habla al respecto y también lo invitamos a que haga usted sus consultas a través de la línea de nuestro WhatsApp 88820606, ya sea que nos envíe un mensaje de texto o un video para que usted pueda también aprovechar la presencia de la doctora y evacuar todas esas dudas. Doctora, buenos días. Buenos días. Funciones de las amígdalas, ¿qué es lo que hacen ellas en nuestro organismo, doctora? Bueno, las amígdalas de hecho son dos masas de tejidos que tenemos en la parte posterior de nuestra garganta o de nuestra boca y justamente forman parte de un tejido linfático que se encarga de ser una de las primeras líneas de defensa contra, como bien lo dijiste al principio, de gérmenes, microbios, bacterias, entre otros. Doctora, aprovechemos la pantalla que tenemos y vamos a ver esas causas. Claro que sí. Que se inflamen, que se ponen estas hasta como unas bolitas blancas se nos hacen de vez en cuando. ¿Qué es lo que pasa en ellas, doctora? Aquí tenemos igual, como hablamos los dos que tenemos en la parte posterior de nuestra garganta. Las amígdalas usualmente se inflaman o se infectan ya sea por virus o bacterias. La gran mayoría de las inflamaciones que se dan, de hecho, son por causas virales o virus. Su gran mayoría, más de un 40%, tienden a ser infecciones virales. Sin embargo, sí tenemos infecciones de índole bacteriano y que por lo tanto en esos casos, además del tratamiento sintomático, es importante el tratamiento antibiótico. Existen otras causas igual también de inflamaciones de las glándulas, como puede ser reflujo, como pueden ser ciertos alimentos, etcétera, pero la causa principal van a ser las infecciones. Ahora, doctora, ¿cómo evitamos esas infecciones? Porque uno ve personas que constantemente están con ese dolor de amígdalas, ¿verdad? Y uno los ve inflamados, hasta con temperatura y demás. ¿Qué podemos hacer para evitar infecciones? Sí, bueno, por supuesto, siempre en estos casos es importante el contexto. Obviamente en niños y según el sistema inmunológico que tengamos, a veces puede ser más frecuente también por el mero contacto que tengamos con otros niños en esa población y que es más común, por supuesto, que entonces por solo el hecho de ir a una guardería o de tener contacto con otros niños enfermos, se nos estén infectando, tengamos un patrón de infecciones más común o más de forma, digamos, más recurrente. Eventualmente también las amígdalas, después de cierta cantidad de infecciones, dejan de tener esa función que estábamos hablando de protegernos y más bien lejos de ser algo que nos protege, puede llegar a ser el foco más bien de inflamación o de albergar, digamos, ya estos gérmenes que nos producen justamente la inflamación. Una manera de buscar alivio, doctor, es hacer enjuagues de gárgaras de sal, de enjuague bucal incluso, o muchas personas toman mucho líquido también buscando aliviar. ¿Eso funciona? Todas esas cosas funcionan principalmente en el estado, digamos, agudo. ¿Por qué? Porque tienen propiedades que nos pueden ayudar a desinflamar, a quitar las molestias que tenemos en cuanto al dolor, la inflamación, el tamaño de las amígdalas en un episodio agudo. No necesariamente evita el tener o llegar a tener la infección, pero sin embargo durante la infección es parte del tratamiento sintomático, además de igual de medicamentos que podemos utilizar para mejorar esos síntomas. Doctora, las bolitas blancas, y creo que aquí están como ejemplificadas de una muy buena manera. Sí, no me equivoco. Ay, perdón, sí, aquí las tenemos. Ajá. ¿Qué es eso exactamente? Eso es lo que nosotros llamamos calcium o tonsolitos y de hecho son todas estas estructuras blanquitas que estamos viendo acá, que hay personas que pueden tener solo una o pueden tener un montón como las vemos ejemplificadas acá. Esto no implica que sea una infección. Esto surge, digamos, a raíz de que tenemos amígdalas con huecos, criptas que llamamos, y en esas criptas las mismas bacterias que tenemos en nuestra boca, además de los restos de alimentos y la misma descamación, por decir algo, que tiene este tejido, conlleva esa formación de esas pelotitas blancas que tiende a ser inclusive una de las causas principales de mal aliento, de halitosis en las personas. ¿Por qué? Porque llega a albergar todo eso, a cronificarse. Hay gente que ni siquiera se percata de tenerlas, o puede ser que en las mañanas amanezca con una pelotita blanca, o tenga la sensación de estorbo, tenga la sensación del mal aliento o inclusive del mal sabor, y que se percate que cuando tose o cuando se examina con detenimiento, justamente en los huequitos, en todos esos, como les dije, cavernas o criptas, se estén formando, digamos, esto. Tenemos una consulta de parte de doña Melba. Ella tiene 42 años, doctora, y le pregunta
que desde hace muchos años ella tiene infecciones recurrentes de amígdalas y que por más antibiótico que le han dado no se cura con nada. Sí, o sea, ya cuando llegamos a ese punto, realmente es una de las recomendaciones de ir a quitar las amígdalas. ¿Por qué? Porque como les explicaba al principio, ya llega un momento en que las amígdalas no tienen la función de protección, sino más bien al contrario, alberga, digamos, foco justo donde hay inflamación, infección y por lo tanto, digamos, los problemas que habla doña Melba. Y en esos casos, si ya cumplimos, de hecho hay un criterio claro en cuanto a infecciones, que si tenemos más de 7 infecciones en un año, 5 en 2 años consecutivos o 3 en 3 años consecutivos, realmente existe la recomendación clara por guías internacionales, etcétera, de la extracción de las amígdalas, de quitarlas. De hecho, María también nos consulta en esa misma línea. Ella nos dice que también padece mucho de las amígdalas, que le da dolor, que es incómodo, incluso fiebre, que le dan receta, ¿verdad? Que ella se restablece, pero que a las semanas otra vez viene la infección. Sí, como normalmente, como les digo yo, si ya llegamos a ese punto y si todos los métodos naturales, porque tampoco podemos estar dando ni prescribiendo antibiótico, y como les mencioné al principio, muchas veces esto resuelve, no es por una infección bacteriana, sino ya es virus o es ya la misma, digamos, por decirles algo, que ya es un tejido que ya no funciona de forma adecuada y por lo tanto es muy vulnerable a estarse inflamando. Entonces ahí la recomendación siempre es estar utilizando lo que mencionaste vos, la buena hidratación, los enjuagues ya sea bucales o eventualmente los enjuagues con limón, sal, ahí puede ser jengibre, puede ser miel. Sin embargo, eso no nos garantiza eventualmente que se vaya a quitar por completo, pero nos puede dar cierto alivio en la espera, insisto, de eventualmente valorar la extracción. Tenemos otra consulta de parte de Alba Corina. Ella es mamá, su bebé tiene 8 meses y dice que le dio una fuerte infección e inflamación de amígdalas, que le dieron medicamento, se restableció, está mejor, pero que le encuentra esas pelotitas blancas que estábamos mencionando anteriormente, doctora, que si eso es normal. En niños igual hay que ver que no sean restos a veces de la misma leche o a veces igual que no haya un poquitito de reflujo, porque no es normal una vez completado el antibiótico que una bebita y menos de esa edad persista de igual con cosas blancas o bolitas blancas en la garganta. Entonces ahí es ver todo el contexto de la bebé, ver si tiene temperatura, ver si está irritable, ver igual qué tan inflamadas están y eventualmente yo ahí sí les recomendaría mejor consultar para verificar que efectivamente sean bolitas, sea pus, porque no es común tener bolitas a esa edad, no. Normalmente es algo que empieza más en la preadolescencia, adolescencia. Tenemos también la consulta, nos dicen que esta inflamación es constante, que siente como espinas y que cuando traga, ¿verdad? Y cuando come es cuando se intensifica ese malestar. Eso es simplemente por los cambios de temperatura, porque es como si tuviésemos un tejido quemado en la piel o irritado o inflamado, cualquier cambio de temperatura. A veces por eso les decía yo, el mismo reflujo o alimentos más calientes pueden igual producir esa exacerbación de los síntomas que pueda presentar la paciente y más aún, nuevamente, en un episodio agudo. Doña Vanessa nos hace la consulta sobre este tipo, que ella tiene infecciones recurrentes, que se le hacen esas bolitas blancas también y que sumado a eso tiene mal aliento. De hecho, justamente como les mencioné al principio, estas bolitas, uno inclusive si logra sacar una y la estripa o la expone o la abre, el olor que emite es bastante fuerte y desagradable. Y justamente esto, como les decía, es como la cuarta causa de mal aliento o de halitosis, como llamamos, en el mundo. Y las únicas soluciones que tendríamos aquí nuevamente son los enjuagues bucales, estar extrayendo manualmente con el cuidado de no ir a traumatizar la amígdala, porque de estar igual extrayendo podemos ir a lesionar, inflamar y producir dolor, pero eventualmente, como les digo yo, es una indicación tanto de extracción completa de las amígdalas o inclusive una extracción parcial de las amígdalas o ir con una técnica que se llama criptólisis e ir a, digamos, a deshacer esos huecos que tienen las amígdalas para que no tenga donde formarse nuevamente esos tonsolitos o ese calcium que es el que da el mal aliento. Yoleni nos consulta que ella tiene inflamación y que incluso, o sea, la inflamación no es solo por dentro, sino que se inflama al exterior, que incluso se le hace como un poquito de papada, a raíz de esta inflamación y está preocupada. Sí, cuando tenemos un cuadro agudo de amigdalitis, podemos tener igual ganglios inflamados asociados a ese, digamos, cuadro agudo.
que muchas veces eso también tiende a ser más de característica viral que bacteriana, pero sin embargo puede inflamarse ganglios en todo el cuello y que pueden ser muy dolorosos a la hora de palparnos y pueden igual a llegar a aumentar de tamaño de forma significativa. Entonces muchas veces cuando amerita el antibiótico damos de forma digamos simultánea tratamiento antiinflamatorio para ayudar justamente a desinflamar eso que de adentro digamos se está viendo hacia afuera, por decir algo. Okay. Doctora, entonces en conclusión, ¿cuándo es mejor extraer las amígdalas? Bueno, hay varias indicaciones claras. Una de esas, como estábamos hablando, es la de las infecciones recurrentes, nuevamente 7 seguidas en un mismo año, 5 en 2 años consecutivos o 3 en 3 consecutivos. Después el mal aliento, habíamos hablado que también es una de las causas por las cuales también podemos considerarlo. Y otra causa es también los trastornos respiratorios del sueño, que tiende a ser algo tanto en adultos como en niños, pero es más común en niños, que por algún motivo haya ronquidos, problemas igual para respirar, problemas más que todo durante el sueño, o problemas inclusive para tragar, porque el tamaño de estas amígdalas llega a ser tan grande, nosotros le damos diferentes digamos, niveles de tamaño. Hay algunas que son pequeñitas, que el que sean pequeñas no implica que se enfermen menos o que se infecten menos, simplemente no está asociado al tamaño. Exactamente, no está asociado al tamaño y tampoco asociado a la presencia o no del calcio, pero el punto es que cuando las amígdalas son bastante grandes, que pueden llegar a acercarse así a esta que es la campanita, que es la parte del centro de nuestra garganta, el espacio por donde pasa el aire es un espacio mucho menor. Obviamente si estamos en bebés o en niños, bebés no, pero digamos en niños estamos masticando carne, etcétera, o ciertos alimentos, obviamente pasar, en vez de tener este espacio, tengo un espacio muy limitado para respirar y eso conlleva también a otros problemas que indiquen la necesidad de la cirugía. Perfecto, doctora Adriana Vega, otorrinolaringóloga, muchas gracias por sus recomendaciones. Muchas gracias por tenerme acá. Gracias. Gracias. Hasta luego.